Bienvenido, amado hermano, a Escuela Dominical. Espero, Dios, que estamos teniendo una semana muy bendecida, un día muy bendecido. Y gracias una vez más por hacerse presente, aunque sea a través de Facebook y YouTube, a Escuela Dominical. Espero, Dios, que siga siendo de bendición para su vida, como lo ha sido para mi vida. Hasta este día estamos desarrollando lo que son clases de Escuela Dominical. Y les agradezco infinitamente por el apoyo que siempre nos están dando. Y bueno, vamos a comenzar, ya vamos a entrar en lo que es esta clase. Como siempre les repito, estamos en la primera unidad de este nuevo material, que es la historia del Antiguo Testamento. Pero antes de comenzar, como siempre, le pido, hermanos, que por un momento cierre sus ojos ahí donde usted está, en su casa, o sea lo que sea, o solamente elevar una pequeña oración pidiéndole primeramente al Espíritu Santo la guianza para poder desarrollar la clase en este día. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das, Padre, de desarrollar esta clase, de poder hablar de tu palabra, Señor, que podamos entender, que podamos, Señor, comprender lo que tú quieres hablar en nuestras vidas, que sea de edificación para nosotros, tanto para mis hermanos como lo ha sido para mi vida, y que seas tú hablándonos, Señor, y todo te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, el tema de esta mañana es la siguiente: se establece la dinastía de los reyes. Ese es el tema. Estamos en la tercera clase ya. Nuestro versículo clave va a estar en Génesis capítulo 49, versículo 10, y dice de la siguiente manera, siempre recordando que tenemos que tener nuestra Biblia abierta. Y se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Nuestra verdad central de este día es: la dinastía de los reyes de Israel prefiguraba el reinado eterno de Jesucristo. Bueno, la historia del Antiguo Testamento se compone, digamos, de los patriarcas, que son grandes hombres que Dios llamó, los grandes patriarcas del Antiguo Testamento. Después pasó a lo que eran los jueces del Antiguo Testamento. Ahí estaban también profetas. Pero después de los jueces vino una época de los reyes, donde el pueblo de Israel quería tener un rey. Pero antes que nada quiero explicar que el pueblo de Israel antes, digamos desde el momento que Dios habló a Abraham hasta los jueces, el pueblo de Israel era dirigido por la teocracia. Teocracia quiere decir que es un sistema político de gobernar en el cual los líderes religiosos son dirigidos por Dios. Significa que ahí cada líder es dirigido por Dios, y cada decisión, y todo lo que se hace en ese pueblo, en esa nación, es dirigida por Dios. Entonces el pueblo de Israel estaba basado en la teocracia. Significa que el líder supremo era Dios. Pero al transcurrir el tiempo, al pasar el tiempo, digamos, en todo esto que son los patriarcas, los jueces, vamos a ver que al pasar las generaciones, el pueblo de Israel tuvo ciertos conflictos al servirle. Y creo que toqué un poquito de esto la semana pasada, donde el pueblo de Israel había entrado en un ciclo vicioso donde constantemente le fallaba el Señor. Pecaba, Dios les decía que los iba a castigar, ellos se arrepentían y Dios los perdonaba, y volvía a repetirse la misma historia. Entonces ellos estaban en conflictos para servirle a Dios. Y comenzaron ellos a estar más centrados en confiar en sus líderes que en Dios, quien es nuestro verdadero líder personal y nacional. Entonces el pueblo de Israel comenzó a confiar más en el hombre y dejó de poner su confianza en Dios. Ellos, y eso no era lo que Dios había establecido. Dios había escogido a líderes, digamos, Abraham, Moisés, Josué y algunos de los jueces para poder liderar al pueblo. Pero el pueblo de Israel comenzó a poner su mirada en el hombre y dejó de poner la mirada en Dios. Entonces el pueblo de Israel comenzó a sufrir mucha opresión, digamos, de los pueblos y las naciones que lo rodeaban, debido a su propia desobediencia a la ley de Dios. Ellos comenzaron a desobedecer continuamente, comenzaron a
a dejar a un lado a Dios y comenzar a hacer lo que ellos querían. Ellos querían ser como las demás naciones, ellos querían copiar lo que las otras naciones estaban haciendo, ellos querían igualarse a las demás naciones. El problema es que Dios había establecido que el pueblo de Israel era un pueblo escogido, y es un pueblo escogido, y no se debería de comparar a las demás naciones. Por eso ellos se habían fundado en la teocracia, porque Dios quería que ese pueblo fuera un pueblo diferente. Entonces ellos pensaron que la solución al problema de los conflictos con los que los rodeaban sería tener un rey como las demás naciones. Aquí es donde entra la temporada cuando se establece los reyes en Israel. Pero el verdadero problema y la raíz, puedo decir, del problema que ellos tenían era que habían rechazado a Dios como su único rey. Vemos que durante toda esta época ellos venían desobedeciendo la ley de Dios, y Dios había querido dirigirlos, pero ellos querían ser e igualarse a las demás naciones. Como les repito, ellos son un pueblo escogido por Dios, y Dios quería ser el único que reinara sobre ellos, pero al igual Dios permitió que todo esto pasara para que ellos también pudieran entender. Y quiero que usted me acompañe a leer en 1 de Samuel capítulo 8, su verso 8, y lo voy a leer de la siguiente manera. Dice: conforme a todas las obras que he hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Entonces el capítulo 8 vemos que es cuando ya el pueblo de Israel se levanta y dice: queremos un rey como las demás naciones que están alrededor de nosotros lo queremos, y ya no queremos al profeta Samuel. Entonces Dios le contesta esto al profeta Samuel, porque Samuel se quejó y dice: pero ¿por qué me están desechando? No era que lo estaban desechando al profeta Samuel en sí, sino que estaban rechazando ser dirigidos por Dios. No era que no querían a Samuel, sino que ya no querían ser dirigidos, sino que ellos querían compararse a las demás naciones. El problema de Israel fue la consecuencia de haber abandonado a Dios como rey al comenzar a participar en la idolatría. Ellos desde que salieron de Egipto, ellos comenzaron a dejar a Dios a un lado, y comenzaron a dejarlo. Por eso era muy fácil para ellos volver a caer en este ciclo vicioso del cual yo les mencioné la semana pasada. Era muy fácil porque ellos ya se habían acostumbrado a este tipo de vida, a servir a otros dioses. Y bueno, vamos a tocar un poquito sobre los tres reyes, los tres primeros reyes, que son Saúl, David y el rey Salomón. Estos tres reyes compusieron 120 años. Cada rey de esos tres reyes, cada uno reinó 40 años, por eso un total de 120. Saúl reinó 40 años, David reinó también como 40 años, y Salomón también reinó 40 años. Ahora quiero que notemos una diferencia, y el propósito del por qué vamos a hablar de los tres reyes, los primeros tres reyes, y no se diga de los demás que vienen, es porque el tema de esta clase se establece la dinastía de los reyes. Pero la verdad central nos dice algo muy importante. Dice: la dinastía de los reyes de Israel prefiguraba el reinado eterno de Jesucristo. Pero como los reyes a quien el pueblo de Israel exigía eran reyes terrenales, aunque eran muy buenos, tenían buenas habilidades, al fin y al cabo todos fallaron a Dios de una u otra manera. ¿Por qué? Porque cada uno estaba sujeto a tomar sus propias decisiones también. Y vamos a comenzar con lo que es el rey Saúl, que fue el primer rey de Israel. Dios eligió a este rey, al rey Saúl, conforme a las cualidades que el pueblo de Israel deseaba. Ellos esperaban a alguien fuerte, a alguien que podía manejar al pueblo. Y me imagino que todos pensaron que el rey Saúl sería un buen rey. Y aunque Dios lo eligió y Dios lo puso como rey, tenemos que tomar en cuenta que cada uno de nosotros también estamos sujetos a tomar nuestras propias decisiones. Dios lo puede elegir a usted y me puede elegir a mí para una tarea muy importante, pero nosotros también estamos sujetos a tomar nuestras propias decisiones.
y depende de nosotros cómo tomamos esa decisión. Es como se desarrolla el futuro del trabajo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y lo que yo quiero llegar con el primer rey, que es Saúl, fue de que él fue un gran rey que tuvo muchas conquistas, fue un rey poderoso, digamos, pero como el pueblo de Israel fue el que había desechado al rey supremo, al rey perfecto, ellos también debían atenerse a ser gobernados por el hombre. Y a lo que quiero llegar es que cuando nosotros somos gobernados por el hombre, debemos de comprender que el hombre es un ser imperfecto. Y aunque hayamos sido puestos por Dios, aunque nuestros líderes estén puestos por Dios, están sujetos a causa de sus imperfecciones a conducir su vida. Nosotros podemos ser puestos por Dios en un liderazgo, pero también nosotros somos imperfectos. Y creo que esta es una gran lección que el pueblo de Israel recibía con estos reyes, porque sí, Dios los había puesto y Dios los había elegido, pero ellos también al final terminaban fallándole a Dios. Saúl todavía tenía la opción de elegir cómo iba a conducir su vida, y él vemos al transcurso de su reinado que él tenía que tomar decisiones sobre cómo liderar y si iba a obedecer a Dios o no. Y el error más grande del rey Saúl fue de que él no buscó primero las instrucciones de Dios para guiar al pueblo. Y en momentos donde Dios le daba, digamos, instrucciones, él no las obedecía. Algunos ejemplos van a estar en 1 Samuel capítulo 13 y capítulo 15. En el capítulo 13 me parece que fue donde Saúl no le obedeció correctamente a lo que Dios había establecido. Y el capítulo 13 menciona de que Saúl ofreció holocausto a Dios, lo cual no le correspondía. Entonces hay ciertas instrucciones que habían sido dadas y Saúl no las guardó. El capítulo 15 habla de que Dios le había dado una orden al rey Saúl de matar a la nación de Agag, pero él desobedeció. Habían sido instrucciones tal cual se tenían que obedecer y el rey Saúl no las obedeció al pie de la letra. Entonces el error de Saúl fue de que él no siguió las instrucciones que Dios les había dado de cómo dirigir al pueblo. Y ahí eso fue lo que lo llevó al fracaso. Y vamos a tocar un poquito sobre ya el segundo rey, que es el rey David. Y todos conocemos ya sobre el rey David. Todos sabemos que Dios había mandado al profeta Samuel a ungir a David para ser el próximo rey de Israel. Y a la misma vez, reflexionando sobre esto, tiene algunas lecciones muy importantes sobre cada rey. Cuando Samuel ungió a David como rey, él ungió antes de tiempo. Y ahí quiero detenerme. Dios puede ungirnos a nosotros para tener un liderazgo, para hacer una tarea muy importante. Pero a veces Dios lo puede hacer antes, nos puede ungir, nos puede decir, pero depende de nosotros, ¿verdad? Cómo vamos a mantenernos. Y puede ser de que lo que Dios nos haya dicho no se cumpla hasta después, como pasó con David. David fue ungido desde muy joven, pero no se cumplió hasta un poco después. Esto nos enseña que la unción de Dios no está sujeta a nuestra comprensión y expectativa del tiempo. Algo muy importante que Dios nos enseña sobre poner los líderes es que a Dios no le preocupa tanto el aspecto de su ungido, a Dios le preocupa el corazón. Como vemos, nosotros podemos decir, oh, este líder va a ser un buen líder porque él sí se ve que Dios lo va a usar. Pero eso es solamente lo que nosotros podemos ver, pero el que escudriña el corazón es Dios. Tal vez David no era el más adecuado, ya que sus hermanos eran hombres de guerra, eran hombres que estaban, digamos, a pie de batalla. Muchos pudieran decir, pero es que ellos deberían de ser los que hubieran sido reyes. Pero a Dios no le importaba el aspecto, a Dios le importaba lo que hay dentro del corazón. Y si lo vemos a lo largo plazo, el que estaba verdaderamente capacitado había sido el rey David desde su juventud.
David era considerado un candidato menos probable a causa de su edad, a causa de que era muy pequeño y algunas cualidades que él no tenía. Pero como les repito, Dios le importaba lo que había dentro en el corazón. Y aunque para el hombre tal vez David no era el candidato indicado, pero para Dios David ya iba a ser el próximo rey de Israel. Y de último quiero tocar el rey Salomón. Salomón también ya conocemos mucho de él, que es el hombre más sabio que ha existido y que va a existir. Pero algo muy importante que pasó fue que el rey David, a causa de que él era un hombre de guerra y había derramado mucha sangre, Dios no le permitió al rey David construir el templo. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios de santidad y por lo tanto él exigía ciertas cosas. Entonces a David no se le fue permitido construir el templo, pero sí se le fue dado el privilegio a su hijo Salomón, y a él lo conocemos como el rey constructor. Dios no permitió que David construyera el templo porque él había sido un hombre de guerra, y el privilegio de la construcción fue dada a su hijo Salomón. Bueno, ya les hablé un poquito sobre estos tres reyes, pero usted me puede preguntar, pero hermana Dulce, ¿qué tiene que ver todo esto con la clase y etcétera? A lo que quiero llegar es que la dinastía de los reyes prefiguraba un reino eterno, un reino terrenal, bajo la dirección del hombre, siempre tiene fin. Cuando nosotros estamos siendo guiados por el hombre, debemos de reconocer que vamos a fallar. Tanto nosotros como líderes, nosotros si somos líderes, podemos fallar también. ¿Por qué? Porque no somos perfectos. Pero Dios utilizó esto para que el pueblo de Israel entendiera que no hay otro rey más perfecto que el que va a venir, que es Jesucristo. El pueblo de Israel había desechado a Dios, el supremo rey, aquel que los había sacado de la esclavitud, aquel que les había demostrado su amor incondicional, dándoles a ellos lo que ellos pedían. Pero aún así, el pueblo de Israel rechazó a Dios y prefirió ser como las demás naciones y tener un rey como humano. Es entendible. Creo que ellos querían tener a un ser humano que los dirigiera, porque era algo que ellos podían ver. Y ya no querían ser dirigidos por la teocracia. Pero nosotros ahora, como hijos de Dios, debemos de aprender que no podemos desechar a nosotros a nuestro único rey verdadero, aquel que nos falla. Y estamos esperando con ansiedad, con anhelo, es lo que quiero decir, que venga nuestro Rey Dios Todopoderoso. Vemos que nosotros, los seres humanos, fallan y tuvieron errores, pero hay uno que va a venir y va a establecer su reino, el cual va a ser un reino sin imperfecciones, un reino perfecto y un rey perfecto que va a gobernar sobre cada uno de nosotros en paz. Y para concluir esta clase, quiero decirles que a lo largo del Nuevo Testamento, el pueblo de Israel, y nosotros también lo conocemos, se refirió a Moisés como el legislador de Israel, y a David como un gran rey, y a Salomón como el hombre más sabio. Lo conocemos, hay muchos hombres líderes más del Antiguo Testamento. Pero si nos enfocamos en Moisés, que es el legislador de Israel, y al rey David como un gran rey, podemos ver que ambos fallaron en obedecer a Dios algunas veces. Y como resultado de la desobediencia, de la falta de ser guiados, digamos, por ciertas instrucciones de Dios, a Moisés se le fue prohibido entrar a la tierra prometida. Aunque Moisés llevó tanto tiempo lidiando con este pueblo, pero Dios no le permitió a Moisés entrar a la tierra prometida a causa de que le había desobedecido a Dios. Y a David no se le permitió construir el templo, también a causa de su desobediencia y de haber derramado mucha sangre. A menudo, a veces nosotros buscamos líderes que tengan ciertas habilidades, y creo que eso nos pasa a todos.
donde nos dejamos guiar por lo que estamos viendo. Y a veces sí somos buenos líderes, pero también debemos de recordar que como líderes somos imperfectos. Sí, podemos ser puestos por Dios, pero estamos sujetos a tomar nuestras propias decisiones. Y lo que creo que esta clase nos quiere enseñar es que debemos aprender a obedecer a Dios en todo. Somos imperfectos, podemos fallar. Y sí, Dios nos puede ungir a nosotros como líderes. Más bien, Él mismo nos pudo haber puesto a nosotros como líderes. Pero eso no significa que porque soy líder, que porque Dios me puso, no voy a cometer errores. No, porque yo todavía estamos sujetos a tomar nuestras propias decisiones. Y a veces escogemos a líderes erróneamente, porque nos dejamos guiar por lo que nosotros pensamos y por lo que nosotros vemos. Pensamos, a esta persona Dios la puede usar, esta persona sí hace esto. No, dejemos que sea Dios el que nos dirija a poner los líderes conforme a nuestro corazón, no conforme a las habilidades que tenemos, no conforme tanto al conocimiento que tenemos, sino conforme al corazón que tenemos. Y nosotros no conocemos el corazón, pero el que escudriña el corazón es Dios. Entonces, si vamos a poner líderes, si vamos a buscar, vamos a seguir a alguien en un liderazgo, debemos de comprender que vamos a fallar, sí, pero si nos dejamos guiar por Dios y le obedecemos, Él nos va a ayudar durante todo este proceso de liderazgo que nosotros tenemos. Dios está preocupado más por lo que hay en nuestro corazón, no tanto de las habilidades que tenemos. Porque a veces a la vista del ser humano nuestras habilidades no son suficientes o no tenemos ninguna habilidad. Pero a Dios le interesa lo que hay en nuestro corazón, el deseo de obedecerle, el deseo de hacer su voluntad y de servirle a Dios. Dios quiere que evaluemos a nuestros líderes basado en su corazón. Muchas veces ponemos líderes que la verdad cometemos un error, porque ponemos líderes que la verdad no están capacitados, porque no son los que Dios quiere poner. Debemos de aprender esa lección de estos hombres. Estos hombres nos enseñan que debemos de obedecer a Dios en todo tiempo, aún en lo más mínimo. Y también Dios nos enseña a no dejarnos guiar por las apariencias, no dejarnos guiar por eso. Nosotros también podemos ser ejemplo a un mundo que está perdido. ¿Pero cómo? Y con esto quiero terminar. El pueblo de Israel es un pueblo escogido, y sí, siempre ha sido un pueblo escogido. Pero ellos querían parecerse a las demás naciones. Y a causa de eso vino lo que es la dinastía de los reyes. Y como es el mismo hombre que lo pone y es reinado y dirigido por el hombre, termina en fracaso. Cada líder, cada rey falló más de alguna vez. Pero nuestro anhelo y nuestra esperanza es que viene un rey que se llama Jesucristo, que su reinado perdurará para siempre y no fallará. Va a ser un reino establecido por Dios mismo, donde Jesucristo será nuestro supremo rey, nuestro perfecto supremo rey, a quien nosotros con el que nosotros estaremos por toda la eternidad. Y con esto quiero concluir la clase de escuela dominical, y espero Dios que haya sido de bendición. Esta clase básicamente era para tocar un poquito sobre los reyes de Israel, entender un poquito la historia de lo que se trataba y aprender ciertas cosas del pueblo de Israel y de los reyes que tuvo. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, y nos veremos hasta la próxima.